La oposición mexicana vive su hora más crítica, pero no por la fortaleza del gobierno al que se enfrenta, sino por su propia incapacidad para constituirse como una alternativa creíble. Mientras el país se desangra en múltiples crisis, bueno, la violencia que no cesa, la corrupción que campa a sus anchas, las instituciones que se erosionan cada día, pues ante todo esto, los partidos de oposición parecen empeñados en demostrar que pueden ser aún más ineficaces que el propio gobierno que critican. Y este no es un simple problema de estrategia política, es un fracaso existencial que amenaza con dejar a México sin un contrapeso democrático real. La situación es tan grave que merece un análisis detallado de sus múltiples dimensiones y, por supuesto, te lo proporcionamos aquí en el Reportero TV. En primer lugar, debemos de hablar de la desconexión absoluta entre la gravedad de los problemas nacionales y la respuesta de la oposición. Cada mañana, todos los días, usted lo ve en la síntesis informativa del Reportero, los periódicos amanecen con noticias que deberían de ser dinamita política, masacres que ya ni nos sorprenden, funcionarios vinculados al crimen organizado que ya no nos escandalizan, obviamente escándalos de corrupción que superan cualquier ficción y sin embargo, a pesar de todo esto, la oposición parece incapaz de articular estas realidades en un discurso coherente. Mire, tomemos por ejemplo el caso de la seguridad pública, donde hemos ya normalizado cifras que serían inaceptables en cualquier democracia funcional. Cuando ocurre una tragedia como la de Zacatecas, donde aparecen cuerpos colgados en puentes, cuando suceden cosas como la de Teuchitlán o más reciente las de Teocaltiche, la respuesta opositora se limita a comunicados de prensa olvidables y definitivamente olvidados al día siguiente. No hay estrategia sostenida, no hay capacidad de mantener la presión, no hay construcción de narrativa, eso es lo más increíble, no tienen idea de lo que es la construcción de narrativa. Es como si cada escándalo existiera en un vacío, sin conexión con los anteriores ni con los siguientes y total, todo está desconectado, cosa que le conviene mucho a la 4T. El problema de la corrupción en México ejemplifica aún mejor esta miopía política de la oposición. México ocupa el vergonzoso primer lugar en percepción de corrupción entre los países del G20, solamente detrás de Rusia. Y esto lo dice Transparencia Internacional. Los casos se acumulan, desde el escándalo de las becas para los hijos de funcionarios hasta los contratos opacos en obra pública. Y sin embargo, a pesar de que está a vista de todo el mundo, la oposición ha sido incapaz de convertir esto en un tema definitorio. Mientras Morena construyó durante años su imagen como movimiento anticorrupción, aunque la realidad lo desmiente a diario, los partidos opositores no han sabido capitalizar sus propias denuncias. El resultado es que el gobierno sigue disfrutando de un crédito moral pues, que no parece que se vaya a acabar nunca, pero ¿sabe por qué parece que no va a acabarse nunca? Porque nadie se lo está disputando con eficacia. La ineptitud comunicativa de la oposición alcanza niveles tragicómicos, porque si analizamos su manejo de las crisis humanitarias, pues la verdad es que mueven a risa, si no es que a llanto. Otro tema, las desapariciones forzadas, particularmente revelador, con más de 120,000 desaparecidos oficialmente reconocidos y colectivos de familiares que llevan años buscando a sus seres queridos. La oposición tiene todos los elementos para una narrativa poderosa sobre la fallida política de seguridad y sin embargo, esa misma oposición no ha logrado articular este dolor nacional en un mensaje político convincente. Cuando ocurren hallazgos de fosas clandestinas, sus reacciones son tardías, descoordinadas y carentes de propuestas alternativas concretas. Y mientras tanto, por supuesto, el gobierno federal, con toda su incompetencia en el tema, tiene algo que no tiene la oposición, un discurso coherente, hueco, pero coherente. Y pues obviamente esto le permite seguir controlando la narrativa, a pesar de que es un desastre. Ahora, este relajo no se limita al terreno de los grandes temas nacionales. En el día a día, hombre, el día a día, por ejemplo, el día político, la oposición comete errores elementales que revelan una falta total de estrategia. Vamos, el último error del martes, ahí en el Senado de la República, era para que los hubieran destrozado mediáticamente y no supieron articular ni media maldita palabra. Otro caso, el de Cuauhtémoc Blanco.
el exgobernador con acusaciones graves de corrupción, vínculos con el crimen organizado o acusado por una familiar de intento de violación, fue salvado en el Congreso no solamente por Morena, sino por votos de la propia oposición. Es ese tipo de decisiones las que mandan un mensaje devastador a la ciudadanía. Y obviamente la ciudadanía no es taruga y lo sabe perfectamente. Lo que está mostrando la oposición es que no tiene principios. Lo único que tiene son cálculos políticos sumamente miopes. ¿Cómo puede la oposición criticar la corrupción del gobierno cuando salva a figuras como Cuauhtémoc Blanco? Pues la respuesta es muy simple, no puede. Y por supuesto, por ahí es donde pierde toda credibilidad. El problema del liderazgo es quizá el más preocupante. En las encuestas, insisto, el único que figura y a medias es Ricardo Anaya, y nada más. Pero Ricardo Anaya también registra niveles de rechazo alarmantes, compitiendo en impopularidad con los políticos más cuestionados del oficialismo. Pero este vacío no se limita a las personas, es estructural. No existe un proyecto opositor unificado. Bueno, no existe ni siquiera un mínimo común denominador más allá del "no somos como ellos", que es obviamente ridículo. El PRI sigue cargando con el lastre de su pasado autoritario. El PAN parece atrapado en luchas internas estériles y Movimiento Ciudadano oscila entre la oposición light y el oportunismo descarado. Y mientras tanto, mientras todo esto está sucediendo, Morena, con todos sus errores, con todos sus dislates, con toda la carga de corrupción que tiene encima, mantiene una cohesión narrativa que la oposición no ha podido igualar. Esta incapacidad opositora tiene consecuencias profundas para la democracia mexicana. Cuando no existe una alternativa creíble, el riesgo de autoritarismo crece exponencialmente. Y ya estamos viendo señales preocupantes. El desmantelamiento de instituciones autónomas, el uso faccioso de programas sociales, el control cada vez mayor sobre los medios de comunicación, que va cada vez poco a poco. Y ante esto, la oposición debería de ser el dique de contención, pero la debilidad estructural que ha provocado a sí mismo, pues lo hace imposible. Y peor aún, su fracaso está creciendo y está creando las condiciones para que surjan alternativas aún más peligrosas. Ahí está el asunto y por eso no debemos de dejar este tema en ningún momento. El vacío que está dejando una oposición incompetente podría ser llenado por movimientos populistas de ultraderecha o de ultraizquierda. Movimientos que ofrezcan soluciones autoritarias que prometan orden a cambio de libertades. Y eso es muy peligroso, sobre todo en el tema de la ultraderecha. Cuidado con ese tema. El contraste con otros momentos históricos pues, es bastante aleccionador. Cuando el PRI era hegemónico, al menos existía una oposición que supo construir narrativas poderosas. Y esas narrativas tenían sustento y fuerza. La lucha por la democracia, los derechos humanos, la transparencia, pero hoy, frente a un gobierno que acumula errores a diarios, la oposición no tiene mensaje ni estrategia. Se limitan a reaccionar a los escándalos del día sin capacidad para tejer un relato alternativo. Y ahí sí, permiso abierto. Morena ahora puede cometer todos los errores imaginables, desde el manejo económico hasta la seguridad pública, sin pagar un solo costo político significativo. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no hay quien le dispute eficazmente el relato. Y la pregunta crucial es, ¿hay salida? ¿Hay manera de resolverlo? ¿Hay solución? La respuesta es muy compleja. Bueno, primero, la oposición necesita reinventar su mensaje. No basta con criticar, hay que ofrecer alternativas concretas y creíbles y fácilmente vendibles, caray. En segundo lugar, debe de reconstruir su conexión con la sociedad civil, especialmente con los movimientos ciudadanos que sí están haciendo frente a las crisis nacionales, las madres buscadoras, por ejemplo. Y tercero, necesita líderes nuevos. Olvídate de Ricardito Anaya, olvídate de cualquier otro chango ahorita que ande reptando. Líderes nuevos. Líderes que no estén contaminados por los fracasos del pasado. Pero sobre todo, incluso encima de ello, requiere algo que hoy brilla por su ausencia: paciencia estratégica. No lo van a hacer de la noche a la mañana. Construir una alternativa creíble no se logra con ocurrencias mediáticas, sino con trabajo constante y coherente. Mientras esto no ocurra,
Seguiremos viendo el mismo espectáculo deprimente. Un gobierno que falla en lo fundamental, pero una oposición que fracasa aún más estrepitosamente. Y el resultado al final es un México sin contrapesos efectivos, donde los errores del poder no se encuentran pues, ni con correctivos ni con soluciones, y un lugar donde la democracia se vacía de contenido día tras día. La tragedia no es solo que el gobierno sea malo, sino que quienes deberían de ser la alternativa demuestran ser aún peores. Y en este contexto, el verdadero peligro no es que Morena siga gobernando mal, la verdad, sino que nadie está construyendo una opción para gobernar mejor. Y eso es más que un problema político, es una condena histórica para nuestro país. Por eso, más allá de las críticas, y aunque ustedes digan que si un día soy morenaco y otro día soy fifí, el asunto radica en que no nos podemos dar el lujo de perder a la oposición, porque la oposición actual está perdida. Necesitamos o consolidar lo que queda o de plano considerar que exista otra que no se vaya a las antípodas como la ultraderecha o la ultraizquierda.